Buenos días a todos. Antes de nada, solamente deciros que ese no es el tipo de fuente que utilizamos para la presentación, no sé por qué. Se transformó así en un poco futurista. Bueno, a ver, lo que vamos a intentar en esta pequeña ponencia de poquito tiempo, pero espero que sea provechosa, es transmitir cómo soluciones tanto digamos de protección solar o de mobiliario y textiles en todos sus ámbitos pueden aportar y pueden contribuir a obtener estas certificaciones objeto de estas jornadas. Bien, voy a dar unas pequeñas pinceladas para que nos conozcáis y sepáis qué hacemos. Somos un grupo de empresas formado por Recasens, que fabrica tejidos técnicos de altas prestaciones enfocados a muy diversos y muy distintos mercados. Protección solar, mobiliario tapizado y autoportante, los dos tipos, no sé si sabéis cuál es la diferencia. Mobiliario tapizado, siempre tapizamos por ejemplo, esto es tapizado porque debajo hay un relleno, hay una espuma. Y mobiliario autoportante es aquel en el que no hay espuma y nos sentamos en el propio tejido. El propio tejido es el que aguanta nuestro peso, como las típicas sillas de oficina, una hamaca de playa, por ejemplo. Arquitectura textil interior. ¿Qué es arquitectura textil interior? Pues revestimiento de techos y paredes con textil. Tiene bastantes ventajas que luego veremos un poquito más adelante y que posiblemente la gran parte de la gente se quede en que revestir una pared o un techo con textil simplemente es a nivel estético. Arquitectura textil exterior se refiere a velas de sombreo, carpas de grandes dimensiones, estructuras anticlásticas, sobrecubiertas para graderíos, eventos, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, y quizá no demasiado aplicable, pero no dejo de mencionarlo, no aplicable digo a estas jornadas, tejidos para náutica, logística, industria, defensa, deportes, tiempo libre y demás. Por otro lado, dentro del grupo tenemos la empresa Yaza, que se dedica a la fabricación de sistemas y accesorios para la protección solar. Uno de nuestros principales, ya no objetivos, sino digamos forma parte ya de la cadena de fabricación desde hace muchísimo tiempo, es que todo lo que diseñamos, todos los modelos que concebimos van enfocados a que, por supuesto, se pueda obtener el distintivo CE, el marcado CE del producto terminado e instalado. Es la empresa pionera y referente en brazos para toldos de brazo articulado, toldos de brazo invisible. Para quien no sepa qué es esto, que es muy posible que quizá hable un poco en mi idioma, pero luego con unas imágenes os vamos a explicar qué es cada cosa. Muy importante, en ambos casos, toda la fabricación es nacional. Tenemos nuestras plantas de fabricación, que son varias y diversas, distribuidas por distintas zonas de Tarragona, con lo cual todo queda en casa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y es una de las partes, uno de los apartados que contribuyen a obtener estos puntos o estos asuntos para la certificación LEED ORIEN. Bien, como decía Albert López esta mañana, antes de continuar me gustaría, y vais a entender el título de la presentación, me gustaría hablar de dos conceptos que unidos generan otro concepto aún mucho más importante. El primer concepto, y deben ser los objetivos, los nuestros al menos lo son, el primer... Hemos pasado de Terminator a... Bueno, os lo cuento. El primer concepto es la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad de lograr el resultado deseado. Es decir, yo apuesto por un material para un proyecto y el material es eficaz siempre que consigamos el efecto que estamos deseando. Es decir, que no me encuentre luego con gato por liebre, con materiales que, bueno, me salieron muy económicos, salieron bien de precio, me redujeron el presupuesto total de la obra, pero luego resultó que no eran lo que parecían ser. Por otro lado, eficiencia, que es la capacidad para lograr ese resultado optimizando los recursos. Es decir, en toda esta jornada, y además llevo escuchando a compañeros toda la mañana, es importante, vamos a ver, para conseguir que el edificio sea sostenible, sea, digamos, el consumo energético se pueda reducir y demás, no es necesario tampoco hacer unas inversiones descalabradas. Es decir, compensa mucho más el ahorro que voy a tener a posteriori y cómo va a ser el mantenimiento del edificio que el pensar en el
coste hundido que supone el invertir un poquito más, un porcentaje muy pequeño a la hora de generar el proyecto y ejecutarlo, ¿de acuerdo? Bien, estos dos conceptos unidos se denominan efectividad. Es decir, no nos quedamos en la eficacia o en la eficiencia. Tenemos que juntar las dos cosas. Es decir, que consigamos el resultado deseado, el resultado esperado, que además optimicemos los recursos, es decir, que a la hora de ejecutar el edificio tengamos un coste relativamente no disparatado, que no se dispare, pero a su vez que consigamos el resultado que esperamos. Tanto para la certificación LEED, la certificación BREEAM, como para el confort del usuario, que es muy importante. Bueno, aquí me sale completa, gracias a Dios. Entonces, lo que tenemos que juntar, lo que tenemos que siempre pensar es no quedarnos en la ejecución y qué voy a conseguir en la ejecución, sino pensar un poco más allá, pensar en que dentro de esa ejecución alguien va a estar trabajando, o alguien va a estar viviendo, o alguien va a estar yendo a estudiar, ¿no? Entonces, es importante que reduzcamos el consumo eléctrico. En nuestro caso está centrado en la reducción del aire acondicionado y el aprovechamiento de la luz natural para intentar en la medida de lo posible no gastar luz artificial, pero no manteniendo el confort del usuario, sino procurando siempre aumentarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a generar esto? Pues va a generar una rápida amortización, y esto es aplicable a todo lo que llevamos hablando toda la mañana. ¿Por qué una rápida amortización de esa pequeña inversión que voy a hacer al inicio? Porque una vez que he terminado la obra, una vez que he empezado a reducir esos costes de aire acondicionado o de luz eléctrica, a partir de ahí la amortización será rápida, y una vez que esté amortizado ya todo son ganancias. Y no solo ganancias económicas, sino ganancias con el medio ambiente y con la sostenibilidad, que es, entre otras cosas, de lo que se trata. Bien, ¿qué aportan nuestros tejidos? Por la parte de Recasens, aquí me podría tirar toda la mañana explicándoos, pero como tenemos muy poquito tiempo, lo he dividido en tres partes. Aportamos, como decía antes, confort. ¿Cómo aumentamos el confort del usuario y a la vez contribuimos a las certificaciones LEED y BREEAM, entre otras? Confort térmico reduciendo el uso del aire acondicionado. Es decir, cuando colocamos tejidos pues en cortinas enrollables interiores, en estores exteriores, sobre todo en edificios acristalados en toda su envolvente, que es la tendencia más habitual ahora mismo, lo que conseguimos es reducir, digamos, el calor que va a hacer en el interior de las estancias. Ahora mismo todos solemos utilizar vidrios bastante potentes, y este tejido lo que hace es el factor solar del vidrio reducirlo. Es decir, el tejido acompañando al vidrio que colocamos en la envolvente, en las ventanas, en los balcones, lo que vamos a hacer es reducir ese factor para conseguir un mejor confort térmico en el interior. El resto de imágenes de la primera fila, visibilidad al exterior, mayor aporte de luz natural, control de deslumbramientos y privacidad, es lo que se denomina, según normativa, confort visual. Es decir, si yo al usuario final, al que va a disfrutar de lo que estamos construyendo, le bajo, digamos, algún tipo de elemento completamente ciego, le reduzco mucho la temperatura, pero no le dejo ver al exterior, le estoy generando un efecto encierro bastante alto. Con lo cual, lo que permiten de todos los tejidos que tenemos, una de las familias, que son los tejidos Recascreen, lo que permiten es reducir, aumentar ese confort térmico, pero permitiendo a su vez la visibilidad al exterior, aprovechando la entrada de luz natural y a su vez generando privacidad. Es decir, veo sin que me vean. Yo desde el interior de la estancia veo al exterior, pero desde fuera no me ven. Entonces estoy consiguiendo, digamos, con un solo elemento, bastantes prestaciones que además todas estas contribuyen a obtener créditos en las certificaciones que estamos tratando. Podemos conseguir oscurecimiento parcial en, digamos, pues, zonas que requieran zonas de descanso, hospitales o similar. Podemos conseguir total opacidad o, bueno, pues elementos translúcidos. Estoy hablando de textiles que se pueden colocar no solo en interior, sino también, por supuesto, en exterior. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de los requerimientos del proyecto y sobre todo de cuál creemos que va a ser el requerimiento del usuario final, que nunca debemos olvidarnos de él, pues optaremos por una cosa u otra.
Absorción acústica también es importante. A ver, en una habitación, por ejemplo, de un hotel es difícil porque no tiene superficie suficiente, pero muchas ocasiones tenemos salas diáfanas muy grandes en las que existe mucha reverberación. Esto se ve mucho en restaurantes, por ejemplo, donde hay 2 personas comiendo y parece que hay 800. Bien, pues recubriendo techos y paredes, esta reverberación se reduce considerablemente y es una solución estética, decorativa, que además tiene funcionalidad, que es lo que siempre pretendemos. Y por supuesto, en cualquiera de los casos, decoración, que lo dejo para el final, no sin ser importante, pero siempre ponemos primero de relieve la funcionalidad de los tejidos. Bien, en cuanto a seguridad, salud y medio ambiente, bueno, pues hay digamos una colección de sellos certificados que garantizan que nuestros tejidos, bueno, pues, por ejemplo, la conformidad REACH, no utilizamos para fabricarlos ningún tipo de sustancia peligrosa ni sustancia nociva para la salud. Confidence in Textiles, idem de lo mismo, sobre todo cuando el tejido quizá va a poder tener algún mínimo roce con la piel. Esto, por ejemplo, en el caso de tejidos para mobiliario es muy importante. Greenware Gold es un sello que vela por la calidad del aire interior. A ver, hay tejidos muy económicos, y puedo decir muchas más veces, pero bueno, pues tienen sus contraindicaciones, ¿no? Son tejidos de dudosa procedencia que sí, bueno, todo lo que tienen de económico les falta de calidad en cuanto a la seguridad, la salud y el medio ambiente. Greenware Gold, ya digo que es un sello que garantiza la calidad del aire interior, sobre todo el Gold, que es uno de los niveles, lo garantiza en estancias en las que van a estar niños o ancianos bastantes horas en un sitio de reducidas dimensiones, garantizando que no van a recibir ningún tipo de olor molesto ni muchísimo menos tóxico para su salud. Tejidos libres de ftalatos, libres de plomo, como no podía ser de otra manera. Test de olor, esto es muy importante, somos de los pocos fabricantes que tenemos este test. Cuando estamos hablando de tejidos en los que de alguna manera interviene los polímeros de alto rendimiento, lo que es lo mismo PVC, es muy importante que estos polímeros sean de una mínima calidad. ¿Por qué? Porque si no, a la larga, y lo veremos también en la siguiente diapositiva, van a generar una serie de aspectos, digamos, que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo. Es decir, en el momento de la compra no lo veo, pero a lo largo del tiempo sí voy a poder ver que no hice la mejor elección, y esto es primordial. Los tejidos que llevan PVC, nada más colocarlos, huelen a PVC, igual que cuando nos compramos un coche nuevo. ¿De acuerdo? Lo importante es que ese olor sea olor a nuevo y no sea olor a PVC podrido luego a lo largo del tiempo. De hecho, el ensayo que hacemos, de la normativa PV 3900, es la que utiliza Volkswagen en sus vehículos para garantizar que todos los materiales que hay en el interior del vehículo, que van a estar sometidos a temperaturas bastante altas por las condiciones del propio vehículo, no van a desprender olores ni molestos ni, por supuesto, tóxicos para la salud. Tejidos que nos protegen frente a la radiación ultravioleta, muy importante también, porque estamos cuidando la salud, no solamente, digamos, a nivel materiales que utilizamos para la fabricación de los tejidos, sino también a la hora de protegernos de esa radiación dañina, que por un lado, bueno, pues en verano siempre está bien que nos llegue el calor y que nos llegue bueno, pues el periodo de vacaciones, el periodo de veraniego, pero cuidado con la radiación ultravioleta. Bien, pues con estos tejidos, digamos que poniéndonos debajo es como ponernos una crema de protección solar. Respetuosos con el medio ambiente, por todo lo que he comentado antes, reciclables y generan ahorro energético. Todo esto de, digamos, cómo se genera ese ahorro energético son cálculos bastante extensos, hay normativas que lo regulan, y que dependiendo del color del tejido, de la abertura que tenga el tejido, de cómo sea el vidrio paralelo al que se coloque el tejido, etc., pues nos darán mayor o menor ahorro energético. Esto ya sería objeto ya no de una ponencia, sino de una formación, pero bueno, tenéis mi tarjeta, cualquier duda que necesitéis aclarar, estaré encantada. Bien, y en cuanto a
La durabilidad, que también es importante, ¿por qué? Porque vamos a hacer una inversión que esperamos dure, esperamos que todo lo que, digamos, la eficacia y la eficiencia que hemos visto al principio, dure a lo largo del tiempo. ¿Cómo garantizamos esa durabilidad? Bueno, pues con unos tejidos que tienen estabilidad dimensional, que no generan efecto curling, es decir, que digamos, estén sometidos a interior o a exterior, sus propiedades mecánicas van a perdurar en el tiempo. Unos tejidos que tienen... todo esto que estoy mencionando está contrastado evidentemente por ensayos y por test. Resistencia al frío y al calor a temperaturas de menos 30 hasta más 70 grados. Aptos para ambientes marinos, porque no solamente colocamos, insisto, en interior, puede ser que estemos colocando protecciones solares que estén al exterior y en zona costera, con lo cual tenemos que garantizar que el ambiente marino no va a dañar a estas soluciones. Estas dos de aquí son imprescindibles, por favor. Los tejidos de dudosa procedencia que comentaba antes no garantizan esto. Y esto es algo en lo que quizá nos fijamos poco y nos deberíamos de fijar más. Un tratamiento antibacterias lo que va a generar es que si caen bacterias en ese tejido no las vamos a permitir reproducirse. Es decir, que tenemos, si dentro del tejido hay un nutriente para las bacterias o para los hongos, cualquiera de los dos casos, lo que estamos generando es lo que comúnmente se llama un caldo de cultivo. Y esto es algo en lo que quizá nadie lo busca o nadie lo consulta, pero es importantísimo. En este caso, estamos hablando de moho que no solamente hace, digamos, un efecto estético horroroso, sino que respirarlo es muy malo para la salud, sobre todo para personas que tengan problemas respiratorios. Entonces, todo suma, todo influye y al final va todo al mismo sitio, a la salud, a la seguridad y al medio ambiente. Solidez de color a la luz y a la intemperie, para tener unos tejidos con el color original durante el máximo tiempo posible. Por supuestísimo, reacción al fuego. Decía GCA esta mañana, el tema de la clasificación de reacción al fuego en los tejidos, dependiendo de dónde se coloquen, cómo, si es en interior, en exterior o en qué tipo de aplicación, el código técnico requiere una clasificación al fuego u otra. Pues para cada caso tenemos la suya. En el caso del mobiliario, por ejemplo, el código técnico solo requiere clasificación de reacción al fuego para asientos fijos que formen parte del proyecto. Los asientos que son móviles no requieren clasificación de reacción al fuego. Evidentemente, la explicación es fácil. Si aquí hay un foco de incendio, los bomberos evacuarán ese mobiliario, pero los que son fijos, como en teatros, auditorios y demás, no se pueden mover y pueden generar más focos de incendio. Y para, digamos, los tejidos que sirven para mobiliario, resistencia a la abrasión, los ciclos Martindale, que comentaba GCA esta mañana también, y la resistencia al peeling, a la formación de bolitas, pues todo en aras de que el material dure lo máximo posible. Bien. Vamos. ¿Qué tipo de soluciones ofrecemos en cuanto a los textiles? Pues tenemos 3 familias de tejidos: Rec-Screen para protección solar, para arquitectura textil interior y para mobiliario. Son tejidos abiertos tipo screen, con mayor o menor coeficiente de abertura, que se colocan en su gran parte, pues recubrimiento de techos y paredes, cortinas de interior, estores de exterior, etcétera, etcétera, y mobiliario, tanto tapizado como autoportante. Recatril es, digamos, la familia de acrílico para protección solar y también para mobiliario, en este caso para mobiliario tapizado. 100% fibra acrílica tintada en masa. ¿Qué significa esto? El tinte en masa lo que genera es que si yo cojo un hilo, si deshilacho el tejido y empiezo a rascar el hilo, por dentro sigue siendo del mismo color. Es decir, no es un recubrimiento exterior que luego si le da el sol se decolora, sino que por dentro, hasta la parte más interior de la fibra, sigue siendo del mismo color. Y por último, la parte de PVC, que es protección solar y arquitectura textil exterior, para lo que os comentaba antes. Esto ya es tejido de poliéster completamente recubierto, son tejidos impermeables, pues para carpas, velas tensadas, pasarelas fijas y demás. En cuanto a... Va más deprisa en el ordenador que en la pantalla. ¿Cómo contribuimos a la certificación LEED? Bien, primeramente decir que Recasens es miembro del Spain Green Building Council y, podemos contribuir con nuestros tejidos dependiendo del tejido y dependiendo de su posición. En esto la certificación LEED, digamos que distingue entre si el tejido está colocado
a modo de cubierta o en vertical a modo de cortina interior o cortina exterior, dependiendo del tejido y de su posición, podemos contribuir con hasta 38 puntos. Es decir, que, bueno, igual alguien puede pensar, tampoco es una aportación gigantesca, titánica, pero bueno, entre todos los que intervenimos en el proyecto, cada cual aportamos nuestro granito o granitos de arena. En nuestro caso, bueno, pues tanto en parcela sostenible, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior y prioridad regional, aportamos estos que veis aquí. Respecto a la certificación BREEAM, ahora, y desde lo mismo podemos aportar hasta 34 créditos dependiendo del tejido, en este caso, porque en este caso no hay distinción entre la ubicación, digamos, la colocación de cómo está el tejido en salud y bienestar, energía, materiales, y en la parte de operación y mantenimiento en gestión, salud y bienestar y materiales. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, al final es bastante más de lo que inicialmente pueda parecer. En cuanto a nuestros sistemas, os comentaba antes, Recasens fabricante de tejidos, Yaza fabricante de accesorios y sistemas para la protección solar. Nuestros sistemas, ¿qué pueden aportar? Lo que os comentaba al principio, certificación CE, todas las exigencias de la norma UNE 13500, me río porque estoy mirando la tipología de letra y me está dando 13561, pues todo se fabrica en base para que se pueda obtener este marcado CE. Clasificación de viento y clasificación de durabilidad, por supuesto. Una de las cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta con este tipo de sistemas es el lacado. El lacado, en la mayoría de los casos, es un lacado integral para que todas las juntas, tapas, tornillitos vayan lacado y no se genere oxidación cuando estos sistemas que están en exterior están expuestos a la humedad. Esto es lo más importante también una de las cosas más importantes para obtener estas certificaciones o poder contribuir a ellas, y es que no solamente los sistemas tienen la posibilidad de ser motorizados con mando a distancia o con un mando en la pared, sino que también pueden ser motorizados y automatizados, es decir, que funcionen por sí solos, no dejar al libre albedrío del usuario final el subo bajo el toldo, subo bajo la cortina, sino que en edificios inteligentes de consumo casi nulo, lo que se pretende es que funcionen por sí solos. ¿Está dando el sol en la fachada? Pues automáticamente el sensor lo detecta y baja el store, baja la cortina. Que bueno, el sol ha cambiado de posición y ya no es necesario, lo sube. Dependiendo de cómo se programe ese sensor, funcionará en automático. Bien, y aquí podéis ver de la parte de Yaza, un poco de forma muy resumida, evidentemente, cuáles son los modelos con los que contamos. Estos son los toldos cofre de brazo invisible que os comentaba al principio, toldos monobloc, los de punto recto, que son, digamos, los que iniciales de toda la vida, toldos store para balcón, verandas, pérgolas de palillería, cenadores, sistemas verticales. En todos los casos, a excepción de los que están aislados, colocados en medio del jardín, se consigue un ahorro energético. Siempre que estén pegados, siempre que estén contiguos a un edificio o una fachada, se consigue un ahorro energético. Por otro lado, dentro de Yaza están las soluciones Yaza Habitat. A ver. Vamos. Pérgolas bioclimáticas y pérgolas bioclimáticas retráctiles. En estos dos casos no interviene el tejido, son lamas que se mueven en función de la posición y la inclinación que tenga el sol en ese momento o en esa época del año. En el caso de las retráctiles, además de poderse mover las lamas, se pueden retraer, es decir, podemos dejar en abierto esta terraza que estábamos cubriendo o cerrar las lamas y cubrirla del todo. Techos de cristal y cortinas de cristal y pérgolas extensibles tensadas, pues desde pequeñas dimensiones en restaurantes y demás o grandes dimensiones para otro tipo de eventos. Bien, y por último, ya para terminar, la integración en BIM de todo esto. A ver, bueno, como ya hemos comentado en alguna ocasión, BIM empieza a ser no eso que me da miedo, eso que está por venir, sino que BIM ya es una realidad, BIM está aquí y ya muchas empresas lo están utilizando
y en muchas obras bueno, pues no se puede ni siquiera entrar si no tienes los objetos desarrollados en BIM. En nuestro caso, creo que somos de los pocos fabricantes de tejidos, y no los únicos, que tenemos desarrollados todos los tejidos en BIM con la posibilidad de hacer el cálculo energético del edificio adaptado a las características específicas de ese edificio. Me explico. ¿Cuánto tiempo me queda? Poquito. 2 minutitos. 2 minutos, vale. Aprovecharemos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros hemos querido desarrollar los objetos BIM con absolutamente todas las características técnicas, no solo las que os he contado anteriormente, sino muchas más que tienen los tejidos y que por el tiempo no me da para explicaros, pero hemos procurado que estén lo más completos posibles. Todos los tejidos tienen sus propiedades térmicas y visuales asociadas a cada color. Dependiendo de cada color, tenemos unas propiedades u otras. ¿Qué ocurre? Que luego, al juntar los tejidos a un vidrio, estas propiedades, pues como dije al principio, lo que hacen es reducir el factor solar del vidrio o aumentar el control de deslumbramientos que tiene el vidrio al colocar el tejido. Entonces, todo esto lo podéis calcular en BIM. Pero no solo con los vidrios estándar tipificados por normativa, sino que luego en la obra tenemos un vidrio específico, un vidrio comercial que no coincide con un vidrio A, un vidrio C, un vidrio D. Bueno, pues tenemos dentro de los objetos BIM la posibilidad, hay un pequeño programita con la posibilidad de que el usuario introduzca los datos específicos de ese proyecto y calcule el factor solar acorde al vidrio que realmente se va a utilizar. Están igualmente pues, todos los sistemas de protección solar, pero ya digamos terminados, pues los toldos con su tejido. Lo que pasa es que el tejido lo puede elegir el usuario en función de su conveniencia energética o estética o lo que necesite en ese momento. Desde los propios objetos podemos descargar catálogos, fichas técnicas, certificados de garantía, manuales de instalación, manuales de fabricación, etcétera, etcétera, y por supuesto solicitar información y asesoramiento para el proyecto. Como me imagino que esta presentación os la van a enviar a todos, no me detengo, tampoco me queda mucho más tiempo, pero nuestros objetos BIM os puse aquí qué es lo que contienen para que veáis que está bastante completo. Y sobre todo, ya digo, importante el poder con estos objetos ya introducidos en el proyecto hacer el cálculo energético de toda la envolvente del edificio. Bueno, pues justito, ¿verdad?